Cuidadoras tuvo financiamiento del Inca, tuvo financiamiento del Ministerio de Cultura de Chile, que es como el equivalente, su par de financiamiento, y tuvo financiamiento del programa Ibermedia, que es un programa donde los institutos iberoamericanos se ponen de acuerdo para financiar proyectos que les interesan, ¿no? A nivel cinematográfico. Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de La Fila del Medio, programa que va por el canal de la Universidad Nacional de La Plata, así que busca en YouTube UNLP TV, suscríbete al canal, hacele clic a la campanita para que veas todos los videos maravillosos que se suben en este canal público, gratuito y de calidad. Hoy en este programa me produce mucho orgullo presentar no solo a una, sino a dos invitadas. Debuto con dos invitadas en este programa porque este año se cumple 13 años de la reglamentación de la Ley de Identidad de Género. Toda la comunidad LGTBQI+ está sumamente aturdida y disgustada con lo que se está diciendo en el discurso público, y estas dos directoras, productoras, guionistas, todo, le están dando voces a personas que quizás en este momento no están teniendo la posibilidad de hablar. Y eso a mí me produce muchísimo orgullo. Estamos hablando de las directoras del documental Cuidadoras, Martina Matskin y Gabriela Wasuf. Bienvenidas, un placer. ¿Cómo andan? Gracias. Bien. Muy bien, re bien. Miren, lo primero que le quiero preguntar es cómo se conocieron, porque ustedes hace mucho que están trabajando juntas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, no, también mandamos un beso para cuando escuche a Ropi Chirilli, que es la productora de la peli. Nosotras laburamos, nosotras somos codirectoras y co-guionistas, y ella es la productora, así que ahí se completa la tríada de esta película. Ah, es una tríada como esto. Bueno, me encanta. sí, exactamente. Los tríos son hermosos. ¿Cómo se conocieron? Bueno, eso, no, te hablo vos, ¿querés? Nos conocimos, de hecho, a través de Rocío. Ah, a través de ella. Sí. Ah, bien. Gaby ya la conocí hace un tiempo. Yo la conocí a Rocío estudiando. Me dio clases y yo ya venía pensando proyectos, Gaby también, y nos conocimos a través de ella. Sí. Y muy de toque de conocernos empezamos a trabajar juntas. ¿Ustedes no estudiaron? ¿Ustedes dónde estudiaron? Yo estudié en la UBA, diseño, imagen y sonido. Yo soy socióloga de formación, estudié en Estados Unidos, después me fui para Venezuela, México, estuve viajando bastante. Ah, estuviste por todos lados. Sí. ¿Y en Estados Unidos cómo caíste? Buscando becas, y me gané una beca y me fui a estudiar. Mirá qué bien eso. En su momento, post 2000. Pero bueno, el cine vino después, la formación entró por otro lado. Y cuando volví a Argentina empecé a trabajar como productora, y ahí empecé a incorporar el cine, y después me formé en fotografía, en guión, empecé como a darle molde. Pero bueno, al cine se puede llegar por muchos lugares. Las personas que no logran estudiar cine porque no les da el cuero, porque no les da la plata, porque bueno, hay algunas que son públicas, otras privadas, a veces es caro tener los equipos. Hoy hay teléfonos y se puede hacer cine siendo muy autodidacta y muy disciplinado, no así tirando la marchanta. No estoy para nada denostando la educación, pero digo, hay posibilidades de hacerlo. Eso está bueno, porque antes por ahí era como un pensamiento viejo esto de, bueno, si voy a ser cineasta necesito las cuestiones técnicas enormes. No, ahora con un celular se pueden hacer cosas hermosas, siempre pensando ideas originales, o como lo que hacen ustedes, dándole visibilidad a aquello que no está visibilizado. ¿Nos quieren contar un poquito de qué se trata el documental Cuidadoras? Bueno, Cuidadoras es un documental que nos sumerge a lo largo de un año en un hogar público nacional para personas, para adultos mayores, y entramos de la mano de 3 cuidadoras, que es su primer día en ese trabajo, y vamos a estar con ellos a lo largo de un año viendo, bueno, cómo van aprendiendo de ese trabajo, pero sobre todo en los vínculos que van formando con las residentes que viven ahí. Ellas acaban de terminar un curso de cuidadoras y entran como pasantes. Y entran por el cupo laboral trans, ¿no? No la pasantía, pero sí después finalmente cuando las contratan. Exactamente, sumamente importante. Y escuchen, les hago una preguntita. Ustedes me venían contando que tuvieron que cortar por la cuestión de la pandemia. ¿Cómo fue esa reestructuración del documental? No, fue tremenda, la verdad que nos echó por la borda la peli. Retrocediendo un poco, nosotros veníamos hablando antes del programa de una cantidad de políticas públicas que se habían desplegado allá por el año 2000,
¿Cuándo fue que empezó Aquamayor? Que en su momento que también tuvo con una articulación con el canal de la Universidad de La Plata, formatos espectaculares. Cerca del 2012. Ahí va, 2012. Bueno, había políticas pensadas para diversidad y mayores, para vejeces empoderadas, envejecimiento positivo, para pensar la vejez fuera del molde, ¿no? Totalmente. Era eso. Bueno, en el contexto, en ese marco, conocimos un hogar donde había cuidadoras trans. Y empezamos a acercarnos porque somos militantes por la diversidad, además, digamos, de nuestro laburo y de nuestros gustos y de ser cineastas y profesionales. Nos parecía que había como una postal ahí que contar y empezamos a filmar, nos hicimos parte de ese hogar donde filmamos, que era un hogar público. El hogar Santa Ana, ¿no? Era el Balestra antes de la pandemia, era otro hogar que también era público nacional. Hay 8 públicos nacionales en el país, en este momento están desfinanciados y viviendo una situación terrible. En ese momento tampoco alcanzaban, la verdad que 8 es muy poco, digo, era una política para profundizar, pero bueno, llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Nos hicimos parte de esa comunidad y empezamos a filmar y la pandemia cortó de cuajo hasta donde habíamos llegado, digamos. Estábamos empezando a planearlo y a filmar algunas cositas y estuvimos 1 año y medio sin poder ir al hogar. Y los viejos nos desconocieron, algunos fallecieron, las cuidadoras tuvieron que volver a su casa. Bueno, fue brutal para la película. Y en ese momento nosotras somos parte de la Mocha Celis como espacio, es una asociación civil en Buenos Aires que tiene una diversidad de programas de inclusión. Nosotras participábamos como voluntarias de la Mocha durante la pandemia. Y un poco en conjunción con la producción de la película y con la Cruz Roja, la Universidad de 3 de Febrero, la Dirección de Políticas para Adultos Mayores, durante la pandemia, la peli y esas instituciones pensaron un curso de cuidados que formara a nuevas cuidadoras, porque, no sé si te pasó a vos, a nosotros nos pasó que la pandemia fue como una crisis vital para todo el mundo. Existencial, económica, todo. Correcto. Fue tremendo, sí. Eso supuso para muchas compañeras trans la pregunta sobre qué hago, quiero un oficio más estable, quiero una posibilidad de proyección, etcétera. Entonces, bueno, ahí estaba la peli, la producción de la peli y la Mocha en conjunto diciendo capitalicemos esto, ofrezcamos un curso, y de ese curso se articuló ahí sí con el Hogar Santa Ana, que es donde terminamos filmando. Así que es de alguna manera para nosotras la pandemia y la pospandemia fueron una historia de éxito en cuanto a articulación política pública, sociedad civil, para lograr contar una historia y que esa historia tenga un impacto en la realidad, porque hoy las cuidadoras siguen trabajando en el hogar, ¿no? Está buenísimo eso que vos decís, porque aparte también deja un mensaje hermoso, como transformar la crisis en algo que sea útil para la sociedad. Mira, vamos a ir un poco, yo la verdad que vi el documental, lo recomiendo muchísimo, vayan a verlo al cine, porque está en el cine en estos momentos. Ustedes vienen acá a La Plata también que está el espacio queer, que va a estar ahí, ¿no? ¿Es verdad? Sí. Perfecto, bien. Sí. Yo les quería preguntar, voy a ir y venir con el tema del documental. A mí me resultó muy interesante porque ustedes denuncian cosas que son muy fuertes, pero en un ámbito muy de rutina, muy intimista, muy charla entre amigas. Y una de las cosas que a mí me preocupó mucho que escuché es que una de las cuidadoras dice, uy, mira cuánto ganamos siendo enfermeras, siendo cuidadoras. Volvería a la prostitución. Eso a mí me preocupa muchísimo porque nosotros, hoy por hoy en el futuro, quizás haya mucha más gente que tenga ganas de tener un OnlyFans que tener profesiones que hagan de esta sociedad una sociedad grande, desde cineastas para poder dar voz a aquellos que no la tienen, pasando por médicos, etcétera, 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 cuidadoras. ¿Cómo podemos revertir esa situación? Es difícil, no te da la respuesta, pero sí, digo, me parece en principio que y en este caso lo que es importante es que haya como una diversidad de opciones en principio, ¿no? Como que dentro de todo la elección de algo tenga que ver con una elección y no con una decisión forzosa. Pero sí, obviamente, muchas veces el sueldo va a ser algo que sea determinante, y sobre todo en este momento, en este contexto, y como trabajadores públicos, en donde, bueno, estamos como estamos. Y sí, me parece que juega completamente en contra de lo que queremos. En el momento en que lo filmamos y hasta ahora, realmente la realidad cambió muchísimo. Es como si hubiésemos agarrado como si cada una de las cosas que se trabajan en la película ahora estuvieran
desfinanciadas, cuestionadas, se está tratando de destruir, entonces, y una de esas es en este caso el empleo público, y en particular el de cuidadora suele ser un trabajo o informal o en el caso de la formalidad con muy bajos sueldos. Y la cuestión esta del sentido común que se está creando hoy por hoy con la juventud, buscando trabajos súper individualistas en vez de pensarlo como un trabajo más social, porque lo que tiene el documental es que es muy hermoso ver a las cuidadoras cómo cuidan a esos ancianos, a esos adultos mayores, es muy hermoso y muy tierno. Preguntarles cómo fue, para darle tips a los estudiantes de Bellas Artes, ¿no?, que están estudiando acá, que van a ser cineastas en el futuro, ¿cómo es acercarse con estas personas que por ahí nunca tuvieron una cámara enfrente y de repente que se sientan cómodos y que se olviden que está la cámara ahí para que poder decir todas estas cosas que estábamos hablando? ¿Cómo hacemos? Bueno, en primer lugar, mucha paciencia y capacidad o desarrollar la capacidad de la observación. Eso no significa que una está ahí sin intervenir, sino todo lo contrario, pero nosotras nos hicimos de algunas herramientas para esperar esas situaciones. Una de ellas tenía que ver con, para nosotras el hogar es un personaje, creo que en la peli eso se transmite un poco, ¿no? Sí. La peli es sobre 3 mujeres trans que trabajan, o sea que es sobre un oficio, es sobre un trabajo y es sobre un hogar. Sí. Y en ese hogar un poco las coreografías se repiten diariamente, una tiene sus rutinas, todas las tenemos, ¿no? Es como un loop, ¿no? Es un loop que cambia, ¿no? Que levemente cambia porque una no quiere, también una se sorprende de la iniciativa que tienen algunos mayores de hacer cosas, etcétera, pero una ya sabe que igual que si estuvieran en su casa, una todos los días agarra su tacita de café, hace esto, la pone en el mismo lugar, digo, cada cual tiene sus neurosis. Y en ese sentido nos estudiamos bastante esas rutinas, en eso también era el pasar y conversar, el que empiecen a acostumbrarse a que nosotras estábamos caminando por ahí en silencio mirando y eso no significaba que estuviéramos ni juzgándolos, ni ellos nos miraran y nos juzgaran, sino que se acostumbraran a no mirar a cámara. Claro, eso es difícil, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para las personas que participan del documental, que son no videntes, era mucho más fácil porque no se daban cuenta. Sí sabían que estábamos ahí, por supuesto, pero bueno, no tienen el registro del lugar más allá de lo sonoro. Y entonces estudiar eso y hacernos parte del espacio era importante. Y por otro lado, bueno, bajar el tono y de poner como el apuro y esperar. Nosotras tenemos 100 horas de material, claro, que para un documental de observación es un buen promedio. Digo, hay documentales que filman mucho más y si tienen la posibilidad, de esas 100 horas hay 75 minutos en la película, claro, un poquito más, 78. Muchas cosas nos salieron mal, hubo planos de 20 minutos donde no pasó nada. Eso pasa claro, y bueno, nada, es comprometerse con el proceso. Filmamos a lo largo de un año, ¿no? Eso. ¿Y cómo eligen? Esto me parece interesante, me llama mucho la atención, yo que soy ansioso. ¿Cómo elijo en esas 100 horas qué sí y qué no? Porque me imagino que ustedes en esas 100 horas que dijeron, debe haber cosas que les hubiese gustado incluir, que dijeron, bueno, la parte Cuidadoras 2. Sí. Sí, no es tan simple, es un proceso larguísimo. Una buena forma de ir probando y eligiendo es tener una montajista increíble como la que tuvo esta película, que es Valeria Rasiopi. Eso es fundamental porque es un camino muy difícil, sobre todo en un primer largometraje. Entonces, por suerte, pudimos contar con ella, que tiene muchísima experiencia y muchísimo talento. Pero es muchísima prueba y error. Realmente es ir trazando recorridos, haciendo pruebas, como hay realmente miles de películas posibles en ese tiempo, pero sí partiendo de algo que nos interesaba mucho, que era centrarnos en esos vínculos y en este tono y en esta ternura, que era un lugar que nos interesaba recorrer. Pero también ciertos límites a donde nos preguntábamos como, bueno, ¿qué de ese hogar mostramos? Porque hay un montón de realidades, un montón de diversidad, como sí, qué de esto va a aportar a lo que contamos, qué no, qué límites nos ponemos, incluso espaciales. Hemos filmado cosas fuera del hogar que finalmente ¿no se dieron? Decidimos como meternos más adentro. ¿Que los adultos mayores con las familias o los siguieron? ¿Cómo fue? No, quizás cosas con las cuidadoras, pero okay, fue como, es mejor, bueno, nada, fuimos encontrando ese camino, esa cápsula donde nos queríamos centrar.
las personas con las que queríamos, o los vínculos o los momentos donde nos queríamos encontrar, y un poco fue encontrando su lenguaje en ese recorrido, y cuanto más avanzás, más vas entendiendo qué le aporta a esa historia. Totalmente. A mí me gusta esto que vos decís porque la película muestra mucho lo vincular entre las cuidadoras y les adultos mayores, ¿no? Y a mí me produce mucho interés, primero porque son dos mundos que quizás en el inconsciente colectivo, no sé si alguna vez pudieron colisionar, en el sentido de los adultos mayores, que algunos tendrán sus prejuicios, otros no, con toda la comunidad LGTBI+, en este caso estas mujeres trans cuidadoras, ¿no? Y a mí hay otra parte que me interesó muchísimo del documental, son frasecitas chiquitas que las quiero traer para que la gente se enganche y vaya, porque tienen que ver este documental. Necesitamos que todos se sensibilicen con estas historias, que tiene que ver con que una de las cuidadoras le dice a otra en una charla íntima, como viste, de amigas, a mí, porque es lo mismo, cuando vos seas grande, te va a cuidar, vos te va a querer que te cuide un hombre, ¿no? Y ella dice, y vos vas a elegir a quién te va a cuidar, como te dicen a vos, porque a veces a vos te dicen, no, vos no, que sos un hombre. Y eso es muy chocante porque vos ves mujeres, ¿no? Y ¿tuvieron alguna situación de ese estilo? ¿Vivenciaron alguna situación de ese estilo? Mira, en cámara no, por supuesto, yo creo que la cámara siempre es un inhibidor. Por fuera de cámara sí, y nosotros tratamos de diferenciar lo que es la diferencia generacional, que por ahí hace a la dificultad de comprender de lo que es la mala leche, ¿no? Eso, está bueno eso. Y sí, y creo que eso nos sirve a todos y todas hoy para pensar lo que venga después de que terminen los discursos de odio que en este momento están al mando del discurso oficial, ¿no? Y que son mala leche. Primero no eso, segundo, y en gran parte son ignorantes, pero además hay un refuerzo, una defensa de la ignorancia que es muy sorprendente. Sí. Y en ese sentido, los mayores, nosotras vamos a ser mayores también, y me cuesta mucho entender qué es lo que va a ser, si se quiere, fuera de la norma en ese momento, ¿no? Para nosotras las personas trans son personas que ante todo vieron la posibilidad de porque lo sintieron, por lo que fuera, de cuestionarse algo que la mayoría ni siquiera se cuestiona. Entonces, esa pulsión, esa curiosidad, ese ímpetu muy revolucionario es increíble, ¿no? Es lo que una necesita es la sociedad que queremos. Y en ese sentido creo que los mayores, había muchos que hacían el esfuerzo. Por ahí, viste, no lo lograban, pero al fin y al cabo en la vulnerabilidad, en el contacto, en la empatía, de alguna manera eso se incorpora. Después los otros, bueno, siempre existen. Algunos no quisieron ser parte del docu. ¿Y les dijeron que no directamente? Sí, pero no muchos. La verdad que fue muy poco lo que recibimos de no querer ser parte por la razón que sea, y no fueron filmados. Y después algún que otro gesto. La verdad, elegimos no poner el énfasis ahí porque no es mayoritario, para nada. Y te hago una pregunta. A mí me interesa mucho esto que vos decís, de poder diferenciar, porque nosotros en el 2010, cuando estábamos luchando por el matrimonio igualitario, por la ley de identidad de género, había algo de la lucha amorosa, ¿no? Desde la amorosidad, poder crear pedagogía y conciencia sobre lo que nosotros estábamos pidiendo que era legítimo. ¿Tuvieron alguna estrategia para poder reeducar a estos adultos mayores y que se den cuenta de que lo que estaban diciendo había algo que flaqueaba? En ese caso no por nuestro rol aparte dentro de ese retrato, y porque las cuidadoras saben perfectamente cada una cómo hacer para reencauzar. En el caso de que lo quisieran y lo sintieran, pero incluso se daba más entre pares, y una cosa como un... Sí. Él dijo que ella dijo, como, viste, como una cosa entre pares. No, pero ni siquiera mal, como, che, te confundiste, es ella, bueno. Mira qué bien, se reeducaban entre ellos. Qué hermoso eso. Sí. Qué hermoso eso. Sí. Me gusta, está bueno. No, y por otro lado también creo que fuimos nosotras las que nos reeducamos en relación a la vejez más que al revés, ¿no? Mira, ¿cómo sería eso? Para empezar, bueno, una tiene como una visión, un tanto estanca de lo que es la vejez, conservadora, que le cuesta entender, que va a otro ritmo. Ciertamente la vejez va a otro ritmo, nos va a pasar
nos va a pasar, te va a pasar, sí, vas a necesitar asistencia, vas a necesitar que alguien te entienda y es mejor entenderlo desde ahora. Eso por un lado, y por otro lado como la diversidad de vejeces que encontramos en el hogar, porque estaba eso, la que se confundía sin ninguna mala leche, estaba la que no se confundía para nada, estaba el que no se relacionaba con nadie, estaba el grupo que está en el documental, que son 4 que parece que están en un viaje de egresados, que van para todos lados juntos, que arman cosas y qué sé yo. Había historias que quedaron fuera de la peli. Hay una que a nosotras nos conmueve mucho, que siempre la contamos, que es que había uno de los residentes que prácticamente no aparece, no armamos historia con él, que se había anotado en la universidad, porque ellos entran y salen, y los que eran autoválidos tienen, bueno, un poco se habla de eso en el docu también, sí, de uno que sale, vuelve, toca timbre. Bueno, no quiero spoilear, pero este señor se había anotado en la universidad, en la UNSAM, estaba estudiando comunicación en el turno de noche, y su compañero de habitación, a quien conoció en el hogar, porque no eran amigos de antes ni mucho menos, lo esperaba para cenar. Entonces ellos dos cenaban más tarde y nosotras nos hemos ido noches que estaba él al lado de la puerta esperando a su compañero. A mí me parece espectacular, sí, y me habla de una pulsión tan vital, ¿no? Frente a esto que uno piensa de, bueno, en la vejez te vas a quedar solo. La vejez va a ser una etapa que, si defendemos el acceso a una vejez digna, como tenemos que hacer para personas cis, para personas trans, etcétera, bueno, es otra etapa con cosas distintas, pero es una etapa más. Totalmente. Entonces aprendieron eso a lo largo del documental. Sí, y también de la importancia de que en esa vejez y en esa vejez digna las políticas públicas son completamente fundamentales, porque de hecho como la imagen de pensar de lo que es un hogar, ¿no? Como que al principio es como, uy, un hogar, ¿cómo es? Qué fuerte. Pero que a muchas de las personas que estaban ahí realmente les había cambiado muchísimo la realidad desde antes de entrar a cuando entraron. Como este tipo de vida en comunidad, cuidado, contenido, con actividades todos los días. A veces, digo, en general es mucho mejor que de donde venían, como entran al hogar y diría, rejuvenecen o, sí, sanan, o se hacen amigos, se ponen en pareja, se hacen familia, y eso se da, hablar, es muy difícil la posibilidad de acceder a un hogar. Y es completamente, todas las personas que entraron les hizo un cambio muy fuerte en la vida. Entonces también pensar en eso, en esa importancia, en ver cómo funciona ese hogar y pensar qué va a pasar con todas las personas que no pueden acceder. Totalmente, porque son 8, dijeron. Los públicos nacionales son 8, que hasta donde nosotras supimos, y no hay nuevos. 1 en Capital y 7 en Provincia de Buenos Aires, que dependen de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, que ahora depende de Capital Humano, que ha desfederalizado y desfinanciado a la dirección. Entonces nosotras también atestiguamos ese paso, porque fuimos a mostrar la peli después de terminarla y seguimos yendo al hogar. ¿Ustedes tienen relación tanto con las cuidadoras como con el hogar? Sí, vinieron al estreno, y que seguimos en contacto, hemos difundido. ¿Qué cambios vieron? Les cortaron el suministro de papel higiénico, digamos. O sea, lo básico. Lo básico. Sí. El kinesiólogo. Entonces los residentes se organizan para contratar un kinesiólogo que pagan con su jubilación, que es muy magra, pero que la administran. El hogar ayuda a ordenar los papeles también, y que cada cual pueda contar con la jubilación que le corresponde. Habían entrado a robar al hogar 2 veces, se llevaron la carne de la cocina. Son como síntomas o escenas de unas urgencias muy básicas, que nos da terrible tristeza y bronca también, ¿no? Bueno, pero es bien simbólico. Le sacan el papel higiénico a las personas, a los adultos, las adultas mayores, este gobierno, así que es importante. Vamos a cambiar de tema porque, si no, les quiero preguntar, yo vi el corto que vos dirigiste, que se llama El nombre del hijo, ¿verdad? Sí. Que lo pueden ver en cine.ar, antes de que lo desfinancien y lo saquen también, véanlo, que es un corto muy hermoso sobre la relación entre un chico trans y su papá. Otra vez, ustedes trabajan mucho con la ternura, me parece que es muy hermoso que trabajen con la ternura, porque es lo que necesitamos. Y les quiero preguntar, esta era ficción, les quiero preguntar por qué decidieron que Cuidadora sea un documental y cuáles son las diferencias entre el lenguaje ficcional y el lenguaje documental.
bueno, es una barrera muy difícil de definir en principio, pero en este caso, digo, en principio era algo que estaba sucediendo en la realidad y que íbamos a indagar, y el indagar no tenía que ver con una historia que pudiéramos inventar, que quizás no sería tan interesante como lo que efectivamente sucedía. Es una película que se origina a través de una pregunta, que es ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo evolucionan estos vínculos? Entonces lo interesante es eso, es ver qué sucede ahí, que sea esa la exploración, y me parece que todo lo hermoso que tiene esta película nunca se nos podría haber ocurrido, nunca lo podríamos haber guionado, y la cantidad de veces que nos miramos detrás de cámara y dijimos, mira esto que está sucediendo, tiene que ver con eso. Pero digo, me parece que cada proyecto encuentra su lenguaje, quizás. Y lo encuentran, o sea, ¿ya lo proponían como documental, o cuando empezaron en la preproducción, en ver de qué manera quiero contar esto, chocar estos dos mundos, ya sabían que iba a ser un documental? Sí, siempre fue un docu. Lo que también creo que fue ocurriendo a lo largo del tiempo, y más en esta última década o 2 décadas, es que todo el lenguaje de la no ficción tiene como una diversidad de recursos que empieza a hacer que las pelis una no entienda bien si son ficción, documental, y no sé si te suena, pero es como que el binario ya como que ya no va, ¿no? O sea, hay esquemas de ficción que son muy claros y que por supuesto van a seguir existiendo. El cine de ficción de industria es hermoso, tiene cosas hermosas. Después hay pelis que son más chiquitas y que se apoyan más en lo espontáneo y que son eminentemente ficción, pero que se cuela mucho de la no ficción ahí. Y después está la no ficción, que puede ser de una deformidad espectacular, porque cualquier recurso es válido. Sí. Y esa diversidad también hay que defenderla, ¿no? Porque cada cual conecta con historias muy distintas. Entonces, bueno, sí, Cuidadora siempre fue un docu. Ahora, hay gente que la mira y dice, ay, pero parece una ficción. Qué sé yo, sí, puede ser. Y pasa que al no mirar a la cámara, viste, hay algo hay diálogos que son sumamente interesantes que parecen escritos, guionados. Sí. Es espectacular. Sí, no hay diálogo guionado, eso tienen que saberlo. Quien venga al cine, no hay ningún diálogo guionado. Todo así, espontáneo. Y vuelvo a esto un poco de lo que vos decías, que me resulta interesante, porque ahora viste que estamos en el momento de la posverdad, donde hay información y vos no sabes qué es verdad, qué es mentira. Me parece que también los documentales sirven como para saber, bueno, mira, esto que está tan trabajado, esto sí es una verdad absoluta, ¿no? ¿Les pasó eso? Es difícil hablar de verdades absolutas, y siempre una película es una mirada. O sea, lo que es una mirada, pero sí es, digo, y por ejemplo, esto que hablábamos, hay discursos de odio que se apoyan en el odio, pero también se están apoyando en la desinformación y en la mentira. Total. Entonces, lo que sí hay es un testimonio de una realidad, de un lugar, de un espacio, de un hogar, de unas políticas, y también de una relación y un vínculo, que me parece que también lo que sale un poco es eso, es como la empatía y el cuidado, que parece como medio naif, pero que realmente hoy es un discurso político también hablar de ese lugar. Totalmente. Entonces, en esos términos sí, no hablaría de verdades absolutas, pero en esos términos sí. A mí me parece que haber visto el documental de ustedes, yo hablo de esta verdad absoluta porque es lo que me parece. Cada uno toma el trabajo artístico y lo apropia. A mí me pareció muy hermoso ver algo que no se ve tanto. Son voces, insisto, que están silenciadas frente al odio, que históricamente estuvieron silenciadas, y me parece que ustedes les den esta voz me parece sumamente importante, y me parece que es sumamente importante que todos vayan a ver ternura, amor, ¿sí? Entre ancianos y ancianas y ancianes y mujeres trans que hacen todo para que haya una vejez digna. Les hago una preguntita. Ustedes están trabajando en un nuevo documental, ¿no? Juntas. Ustedes ya son una pareja pedagógica, cineasta. Acabamos de tener este hijo, sí. Y están por tener otro. ¿Nos quieren contar un poquito? ¿Voy yo? ¿Sí? Sí, bueno, el nombre del hijo está protagonizado por Tristán Miranda, que es un adolescente, ya no es más adolescente, nosotros lo conocimos como puber trans. ¿Tenía 14, me dijeron? Tenía 14 cuando filmamos y sí. Tenía un poquito, creo que 13 cuando hicimos el casting, no sé si cumplió justo ahí, bueno. Ah, ¿fue por casting? Sí, Mira. Ficción, bueno. Claro, bueno, hay casting de no ficción a veces también, pero sí. Después de filmar el corto, Martu dirigió, yo hice la asistencia de dirección en ese momento, seguimos en contacto con él y él le encantaba dibujar y empezamos a seguirlo, ¿no? En el tiempo. Entonces filmamos desde ese momento y un poquito después
hasta ahora, hasta hace poco. Seguimos filmando con dificultades, bueno, con las dificultades que requiere, que tiene el proceso, ¿no? De financiamiento, de tiempos, bueno, es realmente distinto el panorama en este momento, pero hemos seguido filmando hasta ahora. Él tiene 21 y bueno, estamos haciendo exploraciones ahí de montaje sobre todo ese material. Sobre la vida de él. Sobre él y su devenir adulto, ilustrador, ahora estudia animación, forjar sus primeros vínculos sexoafectivos, la relación con su mamá. Bueno, hay una cantidad de cosas ahí. Qué hermoso. Les hago un paréntesis porque me parece interesante que vos decís, Cuidadoras tuvo financiamiento del Inca, ¿verdad? Y Tristán, que es el documental que están gestando. Sí, también. ¿También? Sí, también. Sí, bueno. Pero bueno, una cosa que de lo que hablábamos antes, ¿no? Cuidadoras tuvo financiamiento del Inca, tuvo financiamiento del Ministerio de Cultura de Chile, que es como el equivalente, su par de financiamiento, y tuvo financiamiento del programa Ibermedia, que es un programa donde los institutos iberoamericanos se ponen de acuerdo para financiar proyectos que les interesan, ¿no? A nivel cinematográfico. Eso, Argentina participa como país de ese programa y entre otras cosas es muy importante la relación institucional que mantiene con el resto de los países. Entonces, también Ibermedia se enmarca dentro de una visión de políticas de cooperación con otros países, ¿no? Que es muy importante. ¿De Latinoamérica o de todo el país? De Iberoamérica, Latinoamérica, España, Italia. Perfecto. Entonces tuvimos ese financiamiento. Igual fue muy difícil explicar, y creo que esto le pasa a los docus o a procesos como el nuestro, que no es que en un mes ya tenés la peli porque es un equipo grande como ficción y ya está. Fue mucho tiempo, un equipo pequeño, de mucho tiempo de rodaje, de mucho tiempo de montaje, y esos esquemas distintos también son como una deuda que la industria tiene, el de evaluar cómo financiar y apoyar distintos tipos de producción. ¿Las apuraban? No, sí, bueno, todo te apura, ¿no? Siempre hay cronogramas, siempre hay cosas con las que cumplir, siempre hay, pero ¿qué están haciendo? ¿Cuánto están buscando? ¿Pero cómo puede ser que ya no esté la peli? No, bueno, sí, esas cosas pasan. No, ahora con Tristán, por supuesto, nos está costando finalizar porque todo es bastante cuesta arriba, pero bueno, seguimos en contacto con él y él sigue creciendo, ¿no? Así. Me parece muy hermoso. Vean el nombre del hijo porque es un corto muy hermoso sobre la ternura y sobre la relación entre un padre y su hijo trans. Me pareció hermoso y ahora quiero ver esta segunda parte con todo lo que me están contando. Lo último que les quiero preguntar, a mí me parece sumamente importante, la fila del medio habla de cine y siempre nos gusta preguntar y que recomienden un documental argentino por excelencia para que vean y una ficción argentina. Wow, no lo preparé, Dios. A ver. Sí, les tendría que haber mandado WhatsApp para que lo piensen. Para pensarlo de pronto. Dame un segundo para pensar. Igual esto se edita, ¿no? Esto se edita, pensemos tranquilos que esto se edita. Un docu argentino, no. Es que qué difícil elegir uno. Me cuesta como un montón. Pero ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Cuál es lo primero? ¿Viste que eso siempre, el primer impulso? No, el primero no lo puedo decir. ¿Por qué? Pará. No, espera. Agarraría el celular y miraría qué películas he estado viendo porque no se viene ninguna a la cabeza. Por ejemplo, ¿El Eternauta tuvieron posibilidad de verla? Sí. No, ¿Y qué les pareció? Está bien. No, está muy bien, o sea, no es el cine que yo hago ni que pudiera hacer tampoco. Me parece que hay un despliegue de unas habilidades y talentos que yo nunca voy a tener. Enorme, pero claro. Es espectacular lo que lograron. Después, bueno, si a una lo convoca o no la historia. A mí me parece hermoso esto que vos estás diciendo, claro, porque ustedes están por fuera del mainstream y ustedes ven cosas por fuera del mainstream, ¿no? Sí, bastante también. En realidad se me había venido a la cabeza un docu chileno, nada que ver, hay que presentar un argentino, pero como tenemos producción. Los Sentidos, podríamos decir, a mí Los Sentidos me gusta mucho, que es de Vale. Pienso en pelis que editó nuestra montajista, que es una capa. Sí, Los Sentidos es un documental de observación muy precioso. ¿Sobre qué? Sobre una escuela rural en Olacapato, en Salta, que está al lado de una minera, por ejemplo, que está en Cinear, tiene que estar en Cinear todavía, bien. De Marcelo Burt, que fue visionador participó en algunas instancias de nuestra peli mirando y dando consejos.
Y bueno, la editó Vale Rasiopi, la produjo Corcho Garisto, que también produce Tristán. Así que ese es un gran docu para recomendar. Si les gusta así como la observación, ¿no? Eso está bueno. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tenemos que observar nosotros para ver que un documental es bueno, es interesante? ¿Qué ven ustedes en el documental para poder recomendarlo? Nada. ¿En general o en este en particular? En este en particular que acaban de decir, los sentidos. ¿Por qué lo recomendás? A mí en lo particular me gusta mucho la observación como método porque me parece muy difícil. Como, viste, lograr cosas, terminar narrando algo. Bueno, Cuidadora fue una escuela para nosotras, para mí. Yo soñaba con poder hacer un docu de estas características y no sabía si era capaz. Y en muchos momentos creímos que no éramos capaces, digamos. Tuvimos muchos momentos de decir, ¿qué filmamos? Y la peli estaba ahí, por eso es muy importante también como tener buenos aliados y aliadas, ¿no? Sí, totalmente. Como Vale, como la montajista, como Romy Chiril, la productora, ya nombramos. Así que, no sé, a mí me gusta mucho eso, cuando la cámara se cuela la realidad tal cual es muy bello. Después también igual me encanta, estaba pensando en un docu chileno, pero que va a estar en el Festival de Documentales de Buenos Aires de vuelta ahora en octubre, que se llama Tan Inmunda y Tan Feliz, de Wincy Ollarse, que es, Wincy tenía una amiga que era una performer queer espectacular, que falleció y él tenía mucho material sobre ella. Y lo que hizo fue un collage espectacular, que es una oda a la amistad. Qué hermoso. Y eso me parece hermoso también. Y no todo con lo queer, con los brillos, con sí, todo lo que representa. Muy punk además ella, ¿viste? Como que era queer, pero súper punk. Muy contestataria, bueno, par del MBL, no sé, era muy genial. No sé, ¿qué más? Estoy pensando en las ficciones. Te cito películas que te gustan a vos, pero después me gusta mucho Familia Sumergida. Sí, estaba pensando, pero... Bueno. Familia Sumergida es de Ana Katz. Familia Sumergida es de Marial Che. De Marial Che. ¿Por qué esa película? ¿Te emociona, te adentra el corazón? Sí, todo porque sí, no hay por qué. No, me parece conmovedora, quizás no de la historia, pero sino desde la forma en cómo está narrada. Hay algo de es casi físico, ¿viste? Sí. Que a veces te pasa con una película que es casi físico, sí, lo que te empieza a pasar, hay un ritmo, una respiración, unos colores, hay películas que te empiezan a transformar el alrededor. Sí, es con Mercedes Morán, yo la vi esa película y yo sentía por momentos que me ahogaba también. Bueno, totalmente, estás abajo del agua. Entonces, cuando veo este tipo de películas que te empiezan a generar eso, como que es eso, es como te dan ganas de aprender, te dan ganas de ver 80 veces la misma película, te dan ganas como lo que te entusiasma de esa manera, a mí me da mucha admiración. Ay, entonces, me encanta. Esa es una de las últimas películas que vi que va por el cuerpo. Espera, 2 docus más que sí, vamos, totalmente. Empieza a caer. No, nosotras contamos que tiene mucho que ver con esta peli y con nosotras y con nuestra trayectoria y nuestra militancia en la Mocha Celis, que yo siempre lo digo rápido y la gente dice que la Mocha Celis es una asociación civil, es de la sociedad civil que ya tiene casi 15 años y empezó como un bachillerato popular y ahora tiene un despliegue de programas espectacular. Bueno, Mocha tiene su documental que se llama Mocha, que está disponible en Cinear, creo, que también es un collage muy bello de un poco de ficción, de escenas ficcionadas de documental, pero que cuenta la historia de la Mocha y la historia de la escuela, porque Mocha era una travesti que falleció sin aprender a leer y escribir, que fue asesinada, no falleció, fue asesinada por la policía, y la escuela lleva su nombre en homenaje. Y bueno, ahí hay una linda historia para ver y está disponible gratuita también. Yeah. Y que también, ya que estamos, es una asociación y cuyo trabajo se puede ver no solo en ese documental, sino en la página web, en las actividades que hacen, que ahora dentro de poco va a haber una actividad de hecho y siempre está abierta a que conozcan, a que vayan y también a que aporten, que en este tipo de contextos es más necesario que nunca, entonces está ahí la página de internet, en Instagram. Sí. Para nosotros es una asociación referente. Mira, hermoso. ¿Y el último me dijiste 2? Y el último, bueno, también argentino-uruguayo, de nuestra colega de Groncho, de la misma productora que produce Cuidadoras, Delia, que no sé en realidad cómo se puede ver Delia, pero es precioso también, es un docu sobre
la esposa de un militante muy renombrado de Uruguay, que tenía toda una vida artística en secreto, a través de la cual sublimó mucho de ese acompañamiento muy silenciado que tenían las mujeres, que todavía tienen, pero que tenían las mujeres en la política en ese momento. Así que lo súper recomiendo también. Delia se llama. Voy a anotar todo porque me encanta, ¿viste? Porque a veces uno siempre como que termina viendo lo mismo y las mismas cosas. Entonces me resulta muy interesante preguntarle esto porque imaginé que me iban a tirar información que yo no conocía y que seguramente mucha gente no conoce. Así que les agradezco muchísimo. Muchas gracias por este documental hermoso que nos han dado. Muchas gracias por visibilizar esta causa. Hoy más que nunca tenemos que luchar por las personas LGTBQI+, que están escuchando cosas que nosotros escuchábamos en el 2010 cuando estábamos luchando y que no nos imaginamos que esta generación iba a volver a escuchar, y a los adultos mayores que también no la están pasando bien en este momento de tanta desfinanciación. Muchas gracias, espero que la hayan pasado bien y les agradezco de corazón. No, gracias a vos. Y bueno, y nos vemos en Espacio Queer. No sé si sale ahora o no, pero gracias a vos por este tiempo y este espacio. Muchísimas gracias. A ustedes, y muchísimas gracias a ustedes por ver La Fila del Medio en la UNLPTV, canal de la Universidad Nacional de La Plata, público, gratuito y de calidad. Y de vuelta, YouTube, pones UNLPTV, te suscribís al canal y pones clic a la campanita porque los programas todos son maravillosos. Muchas gracias, nos vemos la próxima.